Ay, Pues, que la bueno, división de la prensa aclara es buenísima. la explicación. Nos acompaña ya, como decíamos, Ana Redondo, ministra de Igualdad, y hoy va a ser un poquito ministra de Deportes y de Fútbol. Muy buenas noches. Estaba ahí, estaba siguiendo, Muy buenas noches, sí. ¿Estaba siguiendo el partido? ¿Cómo? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo Qué no? angustia, Qué ¿no? emoción y qué bonito ver ganar Sí, a sí. la selección española. Yo estuve viéndolo en su partido contra Italia, contra Alemania. Disfruté muchísimo. Y aunque no soy futbolera de todo el día, pero claro, esto no es fútbol. Esto es España detrás de una selección. Algo maravilloso. Y además lo decía Isaías, vamos a jugar la final de la Eurocopa Sí. siendo campeones del mundo en fútbol femenino. Sí, yo creo que eso es importantísimo, porque fíjate además el poco tiempo que llevamos trabajando las chicas el deporte, ¿no? Como deporte profesional. Es que es muy poco tiempo y en tan poco tiempo cuantísimas victorias, cuantísimos logros y en la referencia mundial en el deporte. Eso sí significa que tenemos un poderío y un potencial que ahora está llenando estadios. Yo creo que eso es lo que necesitábamos, llenar estadios con el deporte femenino y ahora mismo la verdad es que es un lujo ver a la selección femenina española que nos da tanto placer y tantas alegrías como la masculina. Ahí estamos viendo los goles, este es el 2-1 de Dani Olmo. Cuando llegue a casa me lo voy a poner de nuevo. ¿Va a quedar el domingo algún ministro de guardia o se van a ir todos a Alemania? Yo creo que nos vamos a ir todos, ¿Sí? Tendremos que estar allí. No lo sé cómo se organizará, pero desde luego es un lujo y un momento histórico que nos encantaría vivir a todos, yo creo, a todos los españoles y lógicamente a todo el gobierno. Bueno, pues ya habrá más oportunidades de hablar de la jornada épica de hoy. Vamos a su ramo, a igualdad. El balance de estos días del orgullo, ¿era el esperado? ¿Es el esperado el balance? Sí, yo creo que el balance es positivo porque el orgullo ha sido muy reivindicativo y es de lo que se trataba. Estamos asistiendo a una ola de regresión en derechos, sobre todo en determinados colectivos, porque la ultraderecha está obsesionada con el colectivo LGTBI, está obsesionada con la inmigración y está obsesionada con las mujeres. Esos son sus tridentes, ¿no? El tridente de obsesión de la extrema derecha. Y yo creo que hemos visto en los últimos meses pues una ofensiva contra los derechos del colectivo y de las personas LGTBI. Yo estuve allí, he estado disfrutando de una semana con mucha alegría, porque es verdad que es un colectivo que rápidamente pues conecta con lo lúdico, pero también muy reivindicativo y sabiéndose en este momento conocedor del peligro que para sus derechos existen en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿La reivindicación festiva es más efectiva? Yo creo que sí, sí. Sí, yo creo que la alegría es un medio siempre muy eficaz para hacer llegar el mensaje. Y el colectivo, las personas LGTBI, tienen una alegría que te contagia y contagia esa necesidad de ponerte de su parte para reivindicar la igualdad de derechos, que es de lo que se trata. No se trata de otra cosa, se trata de no ser discriminado, se trata de que los derechos y las oportunidades sean iguales para todos. ¿Y por qué entonces esta guerra de las banderas en los edificios oficiales? ¿Por qué esta regresión? Porque esto hace 2 años, 3 años no pasaba. Ahora está pasando que en algunos edificios públicos, en algunos edificios de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de capitales, se están negando a poner la bandera arcoíris. Esto no es que aún tengamos que dar unos pasos, es que los dimos y algo ha pasado para que hayamos dado 2 pasos atrás. Sí, yo creo que no hay derechos irreversibles. Hemos creído en un momento de la historia que a partir de la Constitución los derechos avanzaban, eran irreversibles y todas las conquistas eran difícilmente reversibles y nos hemos dado cuenta de que cuando llega una extrema derecha y además amparada por una derecha, como estamos viendo en comunidades autónomas, en ayuntamientos, es muy fácil que determinados derechos que no están suficientemente consolidados en la sociedad puedan revertir y en ese sentido empiezan a veces sutilmente, ¿no? Con un cambio en a veces la terminología, a veces en el símbolo, pero eso lleva aparejado un recorte de derechos y una discriminación. El cartel del Orgullo de Madrid no es una cuestión anecdótica, no, es un intento de reducir a todo un colectivo y a su reivindicación a un estereotipo irrisorio y frívolo. Y creo que eso está denotando una perspectiva y un cambio de mentalidad sobre los derechos de las personas. ¿Y por qué? Porque incluso hay encuestas, trabajos estadísticos y demoscópicos que hablan que hay
cierta regresión en la juventud, que siempre fue la banderada, y especialmente en la juventud masculina, también en alguna femenina, pero sobre todo en la masculina, de cierto regreso a la actitud testosterónica, si se puede decir, machirula, para negar, digamos, no solo el avance en derechos de la mujer, sino la igualdad, la plena igualdad, algo ahí que está pasando, que está funcionando mal. Sí, además yo estoy muy preocupada porque creo que es la primera generación donde se ha producido una brecha importante entre el pensamiento femenino, que es feminista, que es de igualdad, y el pensamiento masculino. Hay un dato del CIS que conocéis porque se ha publicado y publicitado: el 45% de los más jóvenes, hombres entre 15 y 30 años, consideran que se ha ido demasiado lejos en igualdad y que hay que replegar, mientras que el 80% de las mujeres creen que no hemos llegado y no hemos avanzado y todavía nos queda mucho por avanzar. Esa diferencia es muy importante y genera una brecha en una generación que a mí me parece que tenemos que estudiar y tenemos que... ¿Y por qué y cómo se combate? Se habla siempre de la educación, de los valores, de la escuela y de la familia, de la casa. ¿Por qué se ha producido y qué se puede hacer para que volvamos a que todos nos impliquemos en la misma lucha, que es la lucha de todos? Sí, bueno, hay muchos datos que tener en cuenta. Hay otro dato que dejo sobre la mesa y que a mí también me ha sorprendido, de una encuesta en los Países Bajos, precisamente, que dice que los más jóvenes consideran que las mujeres son una competencia desleal en el inicio de las carreras profesionales, porque ellas aportan determinados elementos y determinados valores que en la empresa, por ejemplo, se consideran positivos, más constantes, más conscientes, a veces más preparadas, y para los chicos hay una competencia ahí. Mientras que eso se equilibra a partir de los 30-35, cuando se trata de pagar la casa. Ahí es necesario que haya dos sueldos que mantengan el hogar, que mantengan determinados estatus. Sí que es cierto que, en mi modesto punto de vista, hay una serie de elementos que han concurrido. La educación. Yo creo que perdimos la batalla de la educación para la ciudadanía. Cuando en la ley de educación, os acordaréis, se acordarán, que la educación para la ciudadanía se convirtió en una batalla, se perdió esa batalla y se incorporó en la ley Wert precisamente nuevamente las religiones. Ahí perdimos lo que hoy podríamos estar valorando como positivamente, y es que esa educación en igualdad, en solución pacífica de conflictos, en derechos y valores cívicos, se perdió, y hay una generación o dos generaciones que no se han educado ahí. Y luego la ultraderecha, que está llegando con una ola global, con una potencia ideológica que a mucha generación que no ha sufrido la represión franquista, que no conoce lo que es el fascismo, que no conoce lo que es históricamente la extrema derecha, yo estoy convencida de que esos tres factores están pivotando y hacen que determinada ideología esté permeando en los más jóvenes. Esto de la negación de los derechos de los homosexuales, la negación de los derechos de las mujeres, ¿afecta también a la negación de los derechos a los inmigrantes? Mañana precisamente va a haber una reunión para un reparto de menos de 6.000 menores. En zonas de España hay problemas porque están cerrando escuelas por falta de alumnos. Absolutamente. ¿Por qué tenemos que estar regateando entre comunidades algo que debía salir solidariamente con Canarias y solidariamente con esos chavales? Que además nos beneficia que tengamos 6.000 jóvenes en nuestro país más. Absolutamente. En un país que envejece. Lamine Yamal acaba de meter un golazo y nos ha situado en la final. Quiero decir, el talento está en cualquier lugar, claro. Y somos seres humanos. Yo creo que la inmigración para España es una solución y es una oportunidad. Nunca se puede ver como un problema. Pero porque entonces hay una discusión ahora entre PP y Vox. Parece que en las últimas horas el PP, por lo que vamos viendo, claro, o lo que va traduciéndose o lo que llega del entorno, es que va a apoyar un reparto equitativo. Imagino que confían en ello. Pero ¿por qué se produce este debate? Porque ahora lo tenemos. Vamos a llegar a un acuerdo para aliviar esa situación y repartir en las 50 provincias o en las 17 comunidades estos 6.000, no llega a 6.000 chavales. Después de este verano, que va a ser de llegadas también masivas, se prevén,
como en todos los veranos, y del próximo año vamos a tener de nuevo también Canarias una presión demográfica. Esto hay que estudiarlo, analizarlo de una manera distinta, es decir, sistemáticamente, año a año, y no hoy un parche y ya veremos luego en el futuro. No, yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de la Unión Europea. Esta es una cuestión que nos compete a todos, es una cuestión europea, es una cuestión de derechos humanos y por tanto es una cuestión democrática, es cuestión de que las sociedades democráticas asuman precisamente esa tragedia generalizada que hace que mucha gente salga de sus países de origen buscando una vida digna, buscando una vida mejor, y tiene mucho que ver, por supuesto, con las oportunidades que genera la inmigración. Es que son oportunidades para un país y para un continente tan envejecido como es Europa. Es que estas personas son una solución a nuestros problemas actuales y a nuestros problemas de medio y largo plazo. Por lo tanto, ¿qué problema puede haber en 4.000 menores en una población de 47 millones de habitantes, con 17 comunidades autónomas? Pero eso no es ningún problema, eso es una solución. Y yo creo que el PP lo sabe y conoce que eso es una solución, pero está gobernando en 5 comunidades autónomas con Vox y está gobernando en muchos ayuntamientos, entre otros el de Valladolid, con Vox, y eso le sitúa en una incoherencia permanente y yo sinceramente creo que en mucha incomodidad política, en una incomodidad radical. Enseguida le van a preguntar los miembros de la mesa de análisis por estas cuestiones o otras. No quería, por mi parte, finalizar sin preguntarle por la justicia. Hoy hemos analizado, luego lo vamos a ver, 3 casos distintos, pero que de alguna manera atraviesan el campo de la política y el de la justicia. ¿Qué relación tienen ustedes con la justicia? ¿Están preocupados por algunos, si no por la justicia en su totalidad, por algunas actuaciones judiciales? Sí, yo creo que en general la justicia y el sistema judicial en España funciona correctamente, pero es verdad que hemos tenido episodios como, por ejemplo, esa situación del Consejo General del Poder Judicial durante más de 5 años que es intolerable y una anomalía constitucional absoluta. En ese sentido, es verdad que esa situación yo creo que ha enturbiado en buena medida muchas capas y mucha situación que se vive dentro de la judicatura, pero en general el sistema funciona, el sistema es correcto, es democrático y salvo en algunos casos que efectivamente yo creo que son de análisis y que se llevarán a las facultades de derecho como ejemplos de lo que no se debe hacer o ejemplos de lo que no es independencia judicial, salvo esos casos que son muy visibles, que por supuesto están en la prensa. Dígame uno. Bueno, lo que está pasando con Begoña Gómez es un caso que se estudiará en las facultades de Derecho como un caso en el que, sin haber absolutamente nada, hay un juez que se entiende justiciero a su forma y a su entendimiento de la situación. Entonces, yo sinceramente creo, como profesora de Derecho Constitucional que soy, que cuando vuelva a la facultad hablaré a mis alumnos de este caso como un caso en el que no se han respetado los derechos del artículo 24 de la Constitución, los derechos a un proceso justo. Abrimos preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Isaías Lafuente. Yo le quería preguntar sobre todo desde su posición como profesora de Derecho Constitucional, porque es verdad que hemos avanzado mucho en derechos en materia de igualdad a lo largo de estos 50 años, pero también es verdad que muchos de estos derechos no están consagrados directamente en la Constitución, sino en leyes, que se han aprobado por 176 votos a favor y que se podrían derogar o se podrían hacer nuevas leyes diferentes por la misma proporción de votos. ¿No sería conveniente derechos como el matrimonio igualitario, como el aborto, estoy pensando, llevarlos a la Constitución? ¿No vaya a ser? Es una buena pregunta. El problema es que para una reforma de la Constitución, tanto si es la reforma simple como la reforma agravada, se requieren unas mayorías muy importantes y un proceso muy complejo, donde también pueda participar la ciudadanía, ¿no? para tratar los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales, con ese capítulo primero. Eso requiere, como digo, mucho consenso, mucho diálogo, también mucha voluntad política y conocer exactamente dónde queremos llegar. Y eso no se va a producir en España mientras tengamos esta polarización tan fuerte y donde los consensos sean tan complejos. Soy muy escéptica
de las reformas constitucionales. Afortunadamente en esta legislatura se ha producido una, el artículo 49, que reconoce a las personas con discapacidad. Creo que eso es un gran avance, pero Vox no votó a favor. En ese sentido, creo que las modificaciones constitucionales de calado que necesitan esos procedimientos tan complejos y esas mayorías tan cualificadas no van a ser fáciles, al menos en esta legislatura. Ojalá llegue el momento, porque nuestra Constitución también es anómala en eso. No hemos modificado, yo creo que como otras muchas constituciones que se van adaptando, se van modificando, se van incorporando nuevos derechos y se van consolidando en la Constitución. En nuestro caso yo creo que tuvimos ese momento fundacional fantástico en el que nos pusimos de acuerdo sobre las reglas de juego, sobre el modelo, pero luego ya no hemos sido capaces de acomodar al juego de los grandes pactos, de los grandes consensos, de las grandes mayorías. No nos hemos sido capaces de poner de acuerdo en esas modificaciones que probablemente sean necesarias. Sí, buenas noches, ministra. Buenas noches. Tenemos leyes, tenemos un consenso social bastante grande al margen del partido Vox. Creo que hay un consenso a propósito de lo que le voy a preguntar, y es la violencia de género. Sí. Porque tenemos de todo, pero nos siguen sobresaltando los asesinatos, incluso los de violencia vicaria, la cantidad de niños. Es decir, desde su ministerio, ¿cómo se está trabajando para, digamos, si es que se puede hacer algo más de lo que ya están haciendo las autoridades públicas? Porque hay mujeres que las matan estando vigiladas. Sí. Entonces, claro, es como una especie de impotencia, ¿no? Sí. Cada vez que vemos un asesinato de estos, ¿no? Sí, es impotencia, pero no desesperanza. Y creo que eso es importante. Lo que hemos vivido el fin de semana pasado ha sido terrible, terrible. En este momento tenemos 21 mujeres asesinadas en este año 2024, 9 menores por violencia vicaria. Y es cierto que cuando llegan oleadas tan terribles como las de hace unos días, sentimos impotencia y nos preguntamos qué está fallando y qué necesitamos reforzar. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si en España no existiera ni las leyes, ni la red tan potente, ni esa formación de profesionales, ni esos juzgados especializados, ni esas fiscalías especializadas, ni esa policía especializada? Llevamos muy poco tiempo luchando contra la violencia machista y el machismo es la primera globalización de la historia. Lleva entre nosotros 10.000 años. Y llevamos 20 años desde la ley de Zapatero, la ley integral contra la violencia de género, de la que celebraremos en diciembre 20 años, llevamos solo 20 años luchando como sociedad, como comunidad, con todo lo que hemos ido trabajando, que no es poco. Yo creo que hay leyes muy potentes, leyes referentes a nivel nacional e internacional de lo que se debe hacer, una red muy potente, como digo, de unidades de género, de puntos violeta, de juzgados especializados, de fiscalías, de profesionales preparados. Tenemos que reforzar todavía más, yo creo que la colaboración de todo. Yo a veces tengo la sensación de que todos los instrumentos están funcionando, pero falta una mejor coordinación y mayor colaboración entre todos. Y que todos nos impliquemos. En esta misma semana he tenido 2 reuniones muy importantes con 2 ministros que me decían precisamente que estaban dispuestos a colaborar. Uno era servicios sociales y hablaban de todos los trabajadores sociales como elementos también de lucha contra la violencia de género, porque ahí se puede detectar. Un trabajador social está en el terreno, está en el territorio, está en el barrio, puede localizar una situación de maltrato, puede acercarse muy fácilmente a la víctima, o por ejemplo en la atención primaria. En la atención primaria, con la ministra Mónica García, también hemos visto la necesidad de reforzar la atención primaria como puerta de entrada para detectar mejor y luego poder derivar. Yo creo que la detección y la derivación correcta, ahí tenemos todavía un margen muy importante de mejora y ahí es donde tenemos que trabajar. Y luego yo una cosa que no me canso de decir, si estos 19 asesinatos machistas y 9 asesinatos por violencia vicaria fueran asesinatos terroristas, ¿cómo estarían las calles de España? ¿Y cómo estaríamos todos? Probablemente en cada asesinato habría una oleada masiva de gente
exigiendo justicia, exigiendo democracia, exigiendo paz. Y son las mujeres las asesinadas, son sus hijos los asesinados para hacerles mayor daño a ellas, si puede ser. Y es verdad que salimos a la calle, es verdad que denunciamos, es verdad que hacemos minutos de silencio, pero todavía yo creo que falta una mayor conciencia social de que esto es el mayor problema de derechos humanos que tenemos en España. Jesús. Precisamente respecto a los riesgos de retrocesos o de regresión relacionados con la violencia de género, en torno al 80% de los casos siguen siendo de mujeres asesinadas sin previa denuncia, sí, ni por ellas ni por sus entornos, ¿no? Pero hay lugares, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde están en riesgo de tener que cerrar alguna de las primeras casas de acogida de mujeres maltratadas que existieron en España y que han estado funcionando tantos años, ¿no? Por falta de ayudas y de fondos. ¿Van a actuar respecto a los lugares o comunidades donde no solo no se avance en la lucha contra la violencia de género, sino que se estén produciendo retrocesos de este tipo? Ya lo estamos haciendo desde el primer momento. Mira, yo ayer, y no lo traía yo pensando en ello, pero estuve en el centro de Coslada. El centro de Coslada tenía una situación muy compleja. Hemos ayudado y yo creo que vamos a solventarlo. Una de las niñas me regala esta pulsera con mi nombre. Y pasé ayer una tarde maravillosa, porque te das cuenta de que efectivamente son centros absolutamente indispensables. Allí había mujeres que ahora colaboraban con el centro, porque habían logrado recuperarse y ahora estaban trabajando, y eran mujeres absolutamente recuperadas. Y las que estaban, muchas con niños muy pequeños, muchas con situaciones terriblemente dolorosas, hablaban de que sin el centro no estarían saliendo adelante con sus hijos, con sus familias. Yo creo que es verdad que no podemos estar al margen del caso concreto, pero no es suficiente estar detrás de todas las situaciones. Lo que necesitamos es que ese pacto de Estado, que ahora mismo se está revisando en una subcomisión en el Congreso, una revisión para reforzar las medidas contra la violencia de género, un pacto de todas las fuerzas políticas donde, salvo Vox, están todas de acuerdo, es el lugar y el instrumento para reforzar todos estos elementos que son indispensables. Pero cuando detectamos que hay un problema, estamos in situ, lo conocemos e intentamos resolver. Y afortunadamente en el caso de Coslada, que era referente a nivel nacional, en el caso de Coslada tenemos una solución encaminada. Última pregunta, Alejandra. Sí, ministra, lo ha comentado a lo largo de la entrevista, pero yo quería volver a esa regresión que se está produciendo entre los más jóvenes, que es absolutamente preocupante. No sé si merecería a lo mejor una reflexión por parte de la sociedad de algo que hemos hecho mal, que no hemos sabido explicar bien lo que sea el feminismo, por una parte, y luego, por otra, preguntarle si desde su ministerio se están planteando, se están poniendo medios pues, en los colegios, a través de algún tipo de proyecto concreto para intentar que los más pequeños, los niños más pequeños, los adolescentes, entiendan lo que es realmente el feminismo, ¿no? Que lo ven a veces como algo que les puede atacar o que les puede hacer pues empezar, como comentaba, en peores circunstancias su vida, y quizá por eso lo rechazan, ¿no? Sí. No sé si nos puede contar alguna es que es una guerra cultural, es que es una guerra cultural que empieza por la terminología, y es que lo estamos viendo. ¿Por qué ese empeño de no hablar de violencia de género? ¿Por qué hablar de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica? Porque la terminología es esencial. Cuando hablas de género, estás hablando de una dominación sobre la mujer. Por el hecho de ser mujer, yo la domino, es mía, es de mi propiedad. Eso es el machismo. El feminismo es igualdad, igualdad. No son dos palabras antagónicas, no tiene nada que ver. El machismo es dominación y, por lo tanto, eso lo tenemos que explicar así. Y el feminismo es que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que los poderes públicos tenemos que remover los obstáculos para permitir que esa igualdad de oportunidades sea real y efectiva. Por lo tanto,
En la terminología está la batalla cultural. Ahí hay una lucha muy potente y somos conscientes porque lo estamos viendo. O sea, empieza por la terminología, pero luego termina por la educación. Y en educación yo creo que hemos perdido la batalla con algunas leyes. Yo, la ley Wert, lo siento, pero creo que tiene muy buena culpa, si se puede llamar culpa o responsabilidad, en que hoy las personas no estén formadas afectivo-sexualmente y dentro de los valores y parámetros constitucionales y cívicos como deberían. Hay que reforzar esa educación. Pues aquí lo dejamos, Ana Rodón, ministra. Qué pena. De igualdad. Hemos hablado de todo. Estamos hablando de fútbol, hemos hablado de los problemas del colectivo homosexual, del LGTBI, del feminismo, del crimen machista, de los crímenes machistas, de la justicia y de la educación. Ahora, y de fútbol. Y por eso, y ahora volvemos con lo del fútbol. O sea, el domingo no tiene claro si se va a ir a la final o no. Yo sé que tengo claro que lo voy a ver. No sé dónde, pero lo voy a ver, como toda España. Bueno, hoy nosotros la segunda parte no la pudimos ver. Ah, ¿no? No, porque estábamos ahí. Ay, madre. Cada 10 minutos dábamos así, el minuto y resultado. Que se el minuto y resultado. Ministra, muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. Muy buenas noches. Un placer enorme. Gracias. Bueno.